Vale, pues muchísimas gracias. Por favor, os ruego silencio. Vamos a comenzar la mesa redonda que cierra la mañana de hoy. Una mañana muy intensa, también con cierto retraso y algún que otro sorpresa tecnológica. Si esto fuera la ceremonia de los Oscars, el realizador de televisión estaría cortándose las venas por el retraso que llevamos. Pero bueno, vamos a intentar tener ahora una sesión más participativa, tener un tiempo en el que podáis, también el público pueda intervenir. Voy a dedicar 30 segundos a presentarnos porque, como el padre Fermín González Melado acaba de dar una charla, pues ya se le ha presentado o sea, esto es una explotación. Le hemos tenido una charla y ahora una mesa redonda. Y a mi izquierda tengo a Nuno Enríquez, que no necesita ninguna presentación en esta casa, como sabéis, catedrático de genética. Yo mismo soy Javier Pérez Castells, tampoco creo que necesite mucha presentación, catedrático de Química Orgánica en la Facultad de Farmacia. Y los tres vamos a tratar en esta mesa redonda de bioética, eugenesia y genética, o sea que es una mesa mucho más general, ¿no? Verdaderamente estamos ante una nueva eugenesia. La mecánica que vamos a seguir es que yo voy a hablar, cada uno de los tres vamos a hablar, pues esperemos que un poco, unos máximo 10 minutos. Después de mí serán Nuno y finalmente Fermín. Y luego pues os daremos la palabra y espero que haya participación. Si no, pues nos pondremos a charlar entre nosotros, pero espero que no sea el caso. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Ha habido un interés desde siempre en intervenir en la descendencia humana, ¿no? Pero lo que ha cambiado desde la antigüedad ahora es que antes era más desde el poder y con deseos supremacistas, raciales, geoestratégicos. Y ahora parece que la cuestión se ha movido hacia como de lo público a lo privado, ¿no? Como hacia la búsqueda pues más bien de un negocio, más bien de resolver problemas individuales de la gente. Dentro de eso hay muchas variantes, hay cuestiones de tipo de mejora, hay cuestiones de tipo de prevención de enfermedades, etcétera, ¿no? Realmente estamos ante una eugenesia que podríamos llamar 2.0, que se presenta ahora como aséptica, precisa, sutil, pero es además también agresora hacia el ser humano. Está volviendo la eugenesia a nuestras vidas y además hay control, es decir, realmente tenemos mecanismos y debates suficientes para que se haga lo que se debe hacer, porque todo el mundo creo que estará de acuerdo en que no se debería dejar a lo que pueda hacer la técnica donde se sitúe el límite de lo que se hace, ¿no? Teniendo en cuenta que de lo que estamos hablando no es de terapias génicas en personas ya nacidas, como os hablaba en la conferencia anterior, sino de modificar la línea germinal humana, y eso es irreversible. Y por lo tanto tiene unas consecuencias que difícilmente podemos establecer, ¿no? El debate ético actual, por lo menos lo que es en la sociedad, se caracteriza porque hay mucho griterío ante los éxitos científicos y muy poco debate antropológico realmente, ¿no? También el tema del liberalismo, ¿no? Como hemos visto antes, ¿no? Es decir, que se lleva el criterio de autonomía hasta límites y cosificación de esos niños que van a nacer editados genéticamente quizá, ¿no? Bien, pero por otro lado, yo creo que Nuno especialmente nos hablará de que hay cosas que asustan mucho a determinadas personas y que a lo mejor la propia naturaleza les va a poner límite. Es decir, hay cosas que a lo mejor no se van a poder hacer o no va a tener sentido hacerse, o van a traer problemas claramente superiores a los posibles beneficios. Y por tanto, a lo mejor también estamos entrando en un pánico excesivo para algunos, ¿no? Pero bueno, antes de seguir haré una pequeña pincelada histórica. La eugenesia surge en el siglo XIX, como probablemente muchos sabéis. El término lo acuña Francis Galton, primo de Charles Darwin. Eu es bueno, genesia, nacimiento, que lo que nazca sea bueno. Esto es lo que significa. Y se da en el siglo XIX por tres razones fundamentales. La pérdida de influencia cultural del cristianismo, que se ha caracterizado siempre por defender al débil. La aparición del racismo, porque empezaba a haber una mezcla racial importante en los países europeos, sobre todo. Empezaban a entrar colectivos importantes de inmigración de otras razas, que asustaba a determinadas personas porque parecía que se perdía la pureza racial. Y pues las mejorías en higiene y en medicina que hacían que sobrevivieran muchas personas que entonces se denominaban depravadas, que no lo hubieran hecho en tiempos anteriores. Esto asustaba, se decía que había que corregir y dejar de
hacer una especie de selección dirigida desde el Estado para evitar pues, la depravación racial, etcétera, ¿no? Esto, vamos, fue aceptado por gentes de toda ideología, de todo país, ¿no? Con menos influencia en el arco mediterráneo, probablemente por la mayor presencia del cristianismo, pero mucha más en países anglosajones. Y fue la Alemania nazi los más avezados en poner en práctica lo que no habían desarrollado realmente ellos, o que se había desarrollado más bien en otros países, pero fueron los discípulos aventajados, y con el colapso del nazismo se produce el descrédito total de esa eugenesia primera, ¿no? A partir de ahí, con la Declaración de Derechos Humanos, pues se acuña, yo creo que es uno de los grandes hitos, que es el concepto de dignidad, y se pasa a un silencio. Pero en mucha gente el silencio era un silencio con anhelo de volver a poder intervenir en la descendencia humana, ¿no? Y por eso, a partir de los años 70, digamos, yo creo que con la intervención de tres elementos importantes. Una es los diagnósticos de enfermedades genéticas, por otro lado, las nuevas leyes de aborto, que permiten también interrumpir embarazos. Finalmente, bueno, pues también el comienzo de la ingeniería genética, pues empieza a ver la luz una nueva posibilidad de modificar el ser humano, ¿no? Bueno, y lo que se está haciendo con apoyo ético. Bueno, pues por una parte, a veces las técnicas de edición génica van más deprisa que lo que da tiempo a cambiar en el mundo de la bioética. Ahí tenemos el famoso caso de He Jiankui, que parece que edita dos embriones de niñas sanas con el objetivo de noquear un gen y hacerlas inmunes o que no puedan desarrollar el SIDA, ¿no? Fijándose en una variación genética que ocurre en el norte de Europa, que parece que hace que esa población no desarrolle la enfermedad. Ese es un caso que cayó en el descrédito. Además, hay mucho oscurantismo, no se sabe muy bien cómo van evolucionando esas niñas. Pero el caso es que tenemos una prueba fehaciente de que a veces, aun lo que no se debe hacer, se hace, porque lo permite la técnica, si es que es así, ¿no? Porque tampoco se sabe si realmente consiguió su objetivo, etcétera. Bueno, no se sabe claramente, ¿no? Por eso se ha hablado de la posibilidad de una moratoria, y pues nos vamos a preguntar también si esa moratoria se está haciendo. Y también hablaremos de ética, ¿no? ¿Qué se dice a favor, o qué dicen los que están a favor de que se pueda modificar la línea germinal humana, de que se puedan alterar embriones y que esas alteraciones pues, pasen a la descendencia? Los argumentos que se dan son obviamente terapéuticos, en primer lugar, pues impedir que se transmitan enfermedades genéticas, conseguir aumentar el bienestar de los individuos y sus familias, que la sociedad sea más estable, más perdurable, evitar sufrimiento de hijos que puedan nacer enfermos, también evitar el sufrimiento de los padres, no solo porque los hijos puedan estar enfermos, sino porque puedan salir hijos que no se les parezcan o que no puedan ellos ver continuada su linaje, ¿no? Luego hay bioéticos como Savulescu que hablan de la consecución del mejor hijo posible para que compita en este mundo tan difícil, ¿no? Dice, si le damos a los hijos el mejor colegio posible, ¿por qué no les vamos a dar los mejores genes posibles, ¿no? El freno de la disgenesia es el argumento del siglo XIX también, es decir, vamos a intentar evitar que se transmitan determinados genes. Ahora han cambiado cuáles son esos genes, pues ahora no tienen una carga racial, pero sí que sigue habiendo otros genes que se intentan detener, ¿no? Luego, por supuesto, la sostenibilidad del sistema sanitario, que a mí en la conferencia anterior me ha gustado mucho, porque yo creo que ese es el tema central, ¿no? Todo el sostenimiento de personas enfermas cada vez es más costoso y los recursos son limitados, ¿no? Y entonces, bueno, también el buenismo, simplemente ideologías de tipo liberal, vamos a conseguir que la humanidad dirija su propio destino, su propia evolución, en lugar de que sea una cosa natural o basada en el azar. Y el liberalismo reproductivo, es decir, que bueno, al fin y al cabo los padres deciden, ¿no? Que puedan diseñar incluso, puedan modificar sus hijos, ¿por qué se lo tiene que impedir? Hay una especie de pinza de tenaza ahí curiosa, ¿no? Entre personas de una mentalidad muy liberalista, pues que piensan que esto se debe permitir por libre, que las industrias ofrezcan, que la gente compre si quiere, a lo que le parezca, junto pues, con posiciones que están como al otro lado del espectro, que piensan que lo que se trata frenando este tipo de metodologías o de métodos es imponer una determinada moralidad, una determinadas ideas de tipo más bien religioso, ¿no?
Bueno, en contra de todo esto se pueden argumentar muchas cosas. Reducción de la biodiversidad humana que puede ocurrir si, digamos, que las modas nos llevaran a seleccionar determinada genética. Considerar o la discusión de qué es lo que es bueno genéticamente, si es que existe, ¿no? Eso puede estar, pues como digo, sujeto puede estar a moda, es muy discutible. Si dejamos que algunos, digamos, algunos fenotipos desaparezcan, pues también recortamos la libertad de generaciones futuras, ¿no? No les podemos preguntar, obviamente. Después, el determinar también qué son desórdenes indeseables graves, ¿no? Que haya que evitar, dónde está ese límite, ¿no? ¿Cuál es el nivel de discapacidad que justificaría la intervención, ¿no? Porque además, si eso avanza, pues lógicamente el nivel iría también disminuyendo, ¿no? Y acabaríamos interviniendo con, bueno, pues con pequeñas disfunciones que a lo mejor no son nada graves, ¿no? Llegaría incluso a considerarse personas a lo mejor con desviaciones de la normalidad que hoy día no se consideran así, ¿no? Bueno, estamos priorizando, estamos realmente legislando o discutiendo esto pensando en los niños que van a nacer, o estamos otra vez focalizados en los derechos a ser padre, como hemos hablado también, antes he mencionado, que no son donde tenía que poner el foco, desde luego donde no tiene que poner el foco las autoridades, ¿no? No es en el derecho a ser padre, sino en los derechos de los niños. Y después la imposibilidad de establecer un consentimiento informado, ¿no? Evidentemente hacia generaciones que no han nacido y que no existen siquiera, ¿no? ¿Podemos entonces modificar el genoma de una persona que va a nacer? ¿Es lícito? Porque esa persona cuando nazca va a tener una sensación sobre su vida que más que de agencia va a ser de edición. No somos constructores o no seremos constructores de nuestras vidas, no serán constructores de sus vidas, sino que simplemente van a ser editores de lo que han diseñado otros. Una sensación de cosificación que puede ser muy, muy dura, ¿no? Debemos entonces establecer derechos de respeto a la identidad genética. Debemos fijarnos en los derechos de esas generaciones futuras más que en la de sus padres. Y luego, esos genomas que se diseñarían, no sé si fuera posible, verdaderamente son mejores que los otros. ¿Qué es quién o qué determina qué es un buen genoma, si es que existe, ¿no? Bueno, pues todo eso espero que se debata aquí y yo ya me voy a callar y voy a pasar la palabra a Nuno para que nos hable de si realmente tantas cosas que se dicen que se pueden hacer de verdad o tiene sentido hacerlas. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Yo creo que como todos hemos asistido, o como todos sabemos ya, tanto por la prensa como por nuestros estudios, sabéis que en las últimas décadas ha habido unos avances tecnológicos y científicos brutales. Sabemos un montón de cosas y se pueden hacer muchas cosas desde un punto de vista genético. También sabemos cómo ha sido bastante bien la historia evolutiva en los últimos tanto miles como millones de años, e incluso sabemos que se pueden sacar variedades domésticas de plantas y de animales con cierta facilidad, y hemos diversificado muchísimo estas posibilidades en especies domésticas. Entonces, muchas veces, claro, uno se presenta, bueno, ¿y la humanidad? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? Podemos librarnos de enfermedades, podemos vivir mucho más tiempo, podemos quitar una serie de otros trastornos, o podemos incluso mejorar la inteligencia o la belleza o lo que uno quiera. Bueno, y en función de esto se ha llegado pues, prácticamente a dos bandos distintos. Por una parte, ya conociendo, como comentaba antes Javier, las cuestiones de la Guerra Mundial, etcétera, cosas que pasaron hace 90 años, por ahí, 190 años. Dicen, bueno, es que esto se puede hacer bien, se puede hacer quitando los errores del pasado, se puede seguir principios éticos, se puede hacer con el consenso de todo el mundo. ¿Se oye poco? Bueno. Pero por otra parte, pues hay otros que dicen, no, esto atenta contra principios básicos que son inalienables y estamos tocando cosas que no debemos tocar. Vuelven a decir los primeros, ya, pero es que el fin es benéfico y esto se puede hacer bien, pero todo el mundo sabe que cuando alguien dice esto se puede hacer bien, pues es con casi seguridad de que también se puede hacer mal. Y entonces dice, pues sí, pero se presta maleficencia. Bueno, los primeros dicen, ya, pero como se puede hacer bien, debe hacerse, y los otros dicen, no, debe prohibirse.
Y un poco en medio de estos dos extremos, pues la mayor parte de las personas que no han pensado mucho sobre ello, realmente uno se pregunta, por una parte vemos que hay puntos positivos de los dos lados, aspectos que son defendibles, pero ¿realmente uno puede hacer esto? Y lo curioso es que estas dos posturas están de acuerdo en dos postulados previos que, por una parte, dicen el concepto de mejora humano es posible. Y segundo, tenemos los medios y los conocimientos para hacerlo. Discutimos si se debe o no se debe hacer, pero en el fondo estamos de acuerdo, porque si no estuviésemos de acuerdo en esto, no estaríamos discutiendo si se debe o no debe hacer, estaríamos discutiendo si se puede o no se puede hacer desde un punto de vista puramente, digamos, logístico. Y ahí precisamente es donde yo discrepo con todos, es en esos dos primeros puntos. Yo creo que hay razones suficientes en la ciencia, en la técnica, en el conocimiento y en los libros de texto para, yo casi diría, poner de parte el concepto de eugenesia. Quizá esto parezca un poco osado, pero espero que se pueda ver hoy aquí con cierta claridad. Entonces, en primer lugar, deberíamos fijarnos aquí unos pocos conceptos asociados a la eugenesia para saber de qué estamos hablando. Por una parte, estamos hablando de alterar el patrimonio genético de la humanidad. Por lo tanto, estamos hablando de gametos, de embriones, de personas en edad reproductiva. Cualquier terapia génica o terapia de cualquier tipo que no afecte a las siguientes generaciones, evidentemente no se puede encuadrar desde un punto de vista eugenésico, sino que eso es una terapia como otra cualquiera. Puede ayudar a las personas a sobrevivir, a vivir mejor o lo que sea, pero no va a alterar el patrimonio genético de la humanidad. Segunda cuestión, si estamos hablando del patrimonio genético de la humanidad, estamos hablando de la humanidad entera. Por lo tanto, estamos descartando también una idea que muchas veces sale en películas de ciencia ficción de crear, yo que sé, una cepa de guerreros descerebrados que sean máquinas de matar y que eso sea, en cierto modo, un callejón sin salida. Es una transformación humana, pero es dedicada a un fin concreto y nadie plantea que eso se pueda aplicar a todos. De hecho, los mismos diálogos platónicos que hablan en este sentido se ha interpretado mucho como eugenesia, pero para mí no es más que una mejora genética muy bien planteada de algo que en ningún momento se plantea que fuera a cambiarse la humanidad en ese sentido. Y quien dice unos guerreros descerebrados puede hablar de muchas más cosas. Y en tercer lugar, que esto habría que mejorar en un sentido que todos entendamos como mejor, es decir, digamos, unos ideales comunes a todos. Estos son tres cosas que tienen que estar implicadas. Por lo pronto, hay una serie de impedimentos de orden puramente práctico. Por supuesto que no invalida conceptualmente la eugenesia, pero que sí lo haría difícilmente aplicable, o yo diría casi imposible de aplicar. Como bien sabéis, todos estos que os veo aquí tan cerca, que habéis cursado genética de poblaciones hace poco, os podía poner una pregunta de examen de cuántas generaciones hace falta para reducir una enfermedad genética rara a la mitad. Y seguro que todos sabríais de qué fórmula tirar, hacer unos cálculos y decir, necesitamos 1000 y pico generaciones aproximadamente. Perdón, 1000 y pico años, 40 y tantas generaciones, para dividirlo por la mitad. Es decir, si en este momento hay un tanto por cien de albinos, de enanos o lo que sea, y vosotros decís sacrificaros, por supuesto, aquí voy a dar unos cuantos ejemplos de orden puramente académico, pero yo no tengo intención de matar a albinos, ni matar a enanos, ni matar a nadie, ¿de acuerdo? Son ejemplos puramente académicos y no os asuste nadie por la terminología. Bueno, y eso sabríais hacerlo. Es decir, si nosotros decidimos eliminar o sacrificar o simplemente apartar a todos esos enfermos de las enfermedades genéticas raras, no es porque vayamos a cambiar el patrimonio genético de la humanidad, sino sencillamente porque no queremos verlos o no queremos soportarlos, ¿vale? No queremos mantenerlos. No porque vayamos a alterar el patrimonio genético, porque también sabéis, los que hay aquí, que hay una cosa llamada equilibrio, mutación, selección y que no podemos salirnos de ahí. Eso es pura ciencia, insisto, no altera el concepto en sí de la eugenesia, pero hace que no sea aplicable del todo. Pero luego ya vamos, quitando este problema, vamos más a centrarnos en esta cuestión. Hemos hablado ya varias veces, ya se han escuchado aquí más de una vez, el término diagnóstico genético. Es cierto que hoy en día hay técnicas para poder detectar cualquier mutación en nuestro genoma, cualquiera. Algunas que pueden ser difíciles de hacer porque pueden ser reordenaciones complicadas, pero es siempre posible y la mayor parte de ellas son incluso baratas.
Ahora bien, el diagnóstico genético no se limita a decir aquí hay una A donde debía haber una T o una G. Esto necesariamente es bueno o malo. Para empezar, el trasladar esa mutación a una cosa ser patológico o no, en algunos casos sí se puede identificar la mutación que está produciendo esto, pero hay muchos trastornos humanos que son puramente multifactoriales. Muchos genes, efectos ambientales, algunos con una heredabilidad bastante baja y, por lo tanto, esa correspondencia entre genotipo y fenotipo no es tan elemental. Más aún, cuando uno dice este fenotipo, necesariamente eso es bueno o malo. Como bien sabéis, hay infinidad de cosas en evolución donde nosotros, o en biología evolutiva, donde nosotros no podemos dividir las cosas en buenas y malas, patológico y no patológico. Por lo pronto, hay una larga lista de trastornos que va dentro de lo normal hasta situaciones patológicas. ¿Ser muy blanquito es patológico? En Noruega no, pero en Nigeria probablemente sí lo sea. Pero no está nadie dispuesto a decir que ser, ya no digo albino, sino simplemente muy blanquito, es una patología grave. Es uno de muchísimos ejemplos. Hay, como bien sabéis, situaciones de compromiso, cosas que son buenas en una temperatura, no lo son en otra, o son buenas en unas circunstancias y no lo son en otra. Y un gen puede ser bueno en un momento y malo en otro. Creo que os ponía en algún ejemplo en que decían el 8% de los españoles tiene un gen que produce una propensión al infarto. Eso es malo. Y la primera pregunta que debíamos hacernos es lo mismo que la historia de la valla de Chesterton, en que si no sabes por qué una cosa está ahí, no la cambies antes de estudiarlo bien. Si el 8% de los españoles tiene esto, no es más que un ejemplo, ¿por qué lo tiene? ¿No será que eso es bueno para otra cosa? Porque indiscutible que infartos no es bueno. ¿Cómo es que lo tiene el 8%? No debería haber la selección natural, haber eliminado eso. Si eso está ahí, puede ser por algo. Y puede ser por algo mucho más importante que el riesgo de tener un infarto, que también se puede paliar por otro lado. Por lo tanto, hay infinidad de cosas que no sabemos y estamos queriendo tocar cosas sin saber todavía para qué sirven. Por lo tanto, podemos estar haciendo más daño que lo que estamos arreglando. Muchas de esa variación tiene que ver con dónde y cuándo unas cosas buenas. Antes lo había dicho para el caso de ser clarito, pero se puede referir casi a cualquier punto de variabilidad humana. Esto puede ser en un momento bueno, en otro con contaminación o sin ella, puede ser malo. Y por lo tanto, estamos actuando sobre cosas que no sabemos en absoluto. Y claro, dicho esto, pues casi parece que todo es imposible, ¿vale? Pero entonces uno dice, bueno, un momento, esto en el fondo sería aplicar una especie de selección artificial a los seres humanos y nosotros hemos visto que la selección artificial funciona muy bien con animales y con plantas. ¿Por qué no podemos hacerlo lo mismo en personas? Porque hay aquí una diferencia conceptual, unas pocas diferencias conceptuales muy importantes entre una selección artificial o una eugenesia. Por lo pronto, la selección artificial es externa al sistema. Yo selecciono ovejas, unas u otras, por las ventajas que tienen para mí. Pero la eugenesia es dentro del sistema. El ser humano se quiere seleccionar a sí mismo. Y por lo tanto, aquí el bueno y el malo, para las ovejas está muy claro. Nosotros queremos seleccionar unas ovejas porque dan más lana, más leche o más carne. Pero por la ventaja que tiene para nosotros, no para las ovejas. Nadie se lo ha preguntado a la oveja qué opina. Y sin embargo, sí que estamos dispuestos a seleccionar personas por un bien que, mientras que para la oveja o de cara a las ovejas es un bien que todos estamos de acuerdo, hombre, lana es bueno para nosotros, carne es bueno para nosotros, ¿qué más había dicho? Leche. Leche es bueno para nosotros. Y ahora, ¿quién va a decidir qué es lo que es bueno para nosotros? Y exactamente bueno en qué circunstancias. ¿Vamos a seleccionar los blanquitos o los oscuros? Según donde estemos. Entonces, ya el mejor en la especie humana es algo muy difuso, por no decir muy discutible. Por otra parte, la selección en selección artificial es muy drástica. Nosotros seleccionamos como reproductores unos individuos y los que no, se asan. Con personas no es exactamente lo mismo.
Y por lo tanto, esto hace que, eso asociado a los tiempos de generación, sea mucho más larga una selección en personas que en ovejas. Entonces, claro, lo que estamos hablando, si antes decía 1000 años o más, estamos hablando de milenios para cambiar el patrimonio. No estoy diciendo para cambiar una persona, los descendientes de una familia, sino para cambiar algo, el patrimonio genético humano. Y entonces aquí nos chocaríamos inevitablemente con algo que se llama selección natural y que sigue ocurriendo. A ver, nosotros podemos seleccionar algo por algo que es bueno porque tenemos una previsión sobre el futuro inmediato. Pero si queremos seleccionar unas personas hacia un tipo mejor, es mejor cuando hoy o dentro de los 2000 años que lo vamos a conseguir en cierto modo. Sabemos, quién sabe cómo vamos a estar dentro de 2000 años para estar haciendo previsiones a 2000 años. Y quien digo 2 pueden ser 10.000 años. Por otra parte, muchas de nuestras características están establecidas por selección natural. Nosotros vivimos lo que vivimos por una serie de motivos. Pero una de las cosas que ahora se está persiguiendo de una manera y muy pagada por gente con dinero que quiere vivir para siempre es aumentar la longevidad. Se hablan de 160, 180 años, que puede vivir una persona con toda la facilidad del mundo, dicen. No me lo creo. Uno se pregunta, ¿es bueno vivir 160 años? ¿Querrías vivir 160 años? No lo sé, yo no, pero sobre todo eso es bueno para la sociedad, es bueno que todo el mundo viva 160 años. Las características se seleccionan por lo buenas que son para dejar descendientes. Y si uno piensa que una persona por vivir 160 años va a dejar más hijos, yo creo que sería justo todo lo contrario, dejaría menos. Todas las selecciones que hay hacia longevidad llevan a menos fertilidad. Y por lo tanto, cuando uno elige pareja es cuando tiene 18, 20, 20 y pocos años, no cuando tiene 135. Entonces creo que más que una mejora estaríamos empeorando muchísimo. Bueno, he tocado unos cuantos temas, pero supongo que veréis que todos ellos tienen mucho que abrir y diseccionar. Así que cedo la palabra para no prolongarme mucho más. Muchas gracias. Yo voy a provocar un poco. Oye, ¿qué es la normalidad? ¿Qué es que una persona sea normal? ¿A mí me veis normal o raro? Lo digo porque tengo 4 costillas flotantes introducidas hacia adentro, giradas totalmente, de tal manera que cuando era pequeño lloraba mucho cuando me cogían en brazo y además tengo el esternón hacia afuera. Y siguiendo lo que decía el profesor Nuno Enríquez, seguramente soy uno de esos 8% de españoles con propensión al infarto porque me dio uno cuando tenía 44 años. ¿Por qué hablo de la normalidad? ¿Por qué hablo de la consideración de normalidad? Porque la eugenesia, como hablaba el profesor Nuno Enríquez, puede ser positiva, vamos a hacer los mejores hijos posibles, o puede ser negativa. Vamos a eliminar aquellos que no entran dentro de la norma. Hemos hablado antes del racismo, Peter Singer habló del especismo, y ahora hay una corriente que se llama la teoría CRIP, o CRIPE en inglés, la teoría del tullido, que es todo un movimiento que habla del capacitismo. Es decir, cómo toda la visión que tenemos de la normalidad está basada en la visión de cuerpos que son capaces de hacer cosas funcionales, actividades funcionales. Es un movimiento de discapacitados. Porque claro, cuando se habla de eugenesia negativa, cuando se habla de eliminar a alguien, desde Hitler hasta el aborto selectivo, hasta
hasta cualquier tipo de eugenesia, como planteaba Singer, por ejemplo, el infanticidio, es decir, eliminar a los hijos nacidos no deseados por los propios padres, se basa en un concepto de discapacidad. ¿Y cuál es el concepto de discapacidad que nosotros tenemos? Eso es lo que yo quería que nos preguntásemos, porque hay un movimiento que dice que el concepto de discapacidad que tenemos, el estándar o la visión estándar de la discapacidad, pues se parece, es un planteamiento muy radical, a la visión estándar de la heterosexualidad como norma de comportamiento sexual. Si la heterosexualidad se marca como estándar de comportamiento, todo el que no sea heterosexual son desviaciones del comportamiento. Si la capacidad, el cuerpo capaz de realizar unas determinadas actividades y funciones de la vida cotidiana, como es andar, como es oír, como es ver, se considera la norma del cuerpo capaz, entonces todos los que no hacen eso son discapacitados. Y la eugenesia dice que la discapacidad hay que curarla, hay que mejorarla y, si no es posible, hay que eliminarla. Entonces, yo lo que quería presentaros algunas ideas de una determinada bioética que está saliendo, esa que son los estudios de discapacidad, esa teoría CRIP, que os invito a leer algunos de los ensayos, son relativamente recientes, y que nos plantean una visión estándar de la discapacidad que tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes de cómo se entiende la calidad de vida. La calidad de vida, el que ha trabajado con test, con encuestas de calidad de vida, sobre todo de calidad de vida de pacientes, por muy específicas que sean, se da cuenta que hacen referencia fundamentalmente a actividades que se pueden hacer en la vida diaria. Y claro, eso viene muy bien, porque las decisiones en políticas de salud, por ejemplo, se tienen que tomar en función de calidad de vida entendida como bienestar. Nosotros vivimos en la sociedad del bienestar. ¿Y qué significa eso de la sociedad del bienestar? Que pues se pueden hacer determinadas cosas. El problema es cuando esa concepción simplificada de calidad de vida como bienestar se aplica a las personas concretas. ¿Por qué? Porque se adopta una perspectiva que elimina otros factores que inciden en la calidad de vida. La calidad de vida no depende solo de la eficacia para realizar determinadas actividades, sino depende también de las condiciones sociales de la persona, de las condiciones económicas, de si hay situaciones de pobreza o no. Yo no sé si os acordáis, el presidente, me parece que era del Banco Santander, que padecía esclerosis lateral amiotrófica, Luzón. Murió recientemente y sacó a la luz. Y una de las cosas que luchaba él, dice, a mí no me preocupa mi situación con la esclerosis lateral amiotrófica, porque yo tengo las condiciones económicas para tener una atención 24 horas sobre 24 horas. A mí me preocupa que haya otros enfermos de esclerosis lateral amiotrófica que no tengan posibilidades de atención, porque eso va a condicionar la calidad de vida. La calidad de vida no viene condicionada por la enfermedad, viene condicionada por el contexto social de la enfermedad. Cuando nosotros entendemos un discapacitado, ¿qué es lo que entendemos? Como alguien que se sale de la norma. Este movimiento, a la hora de definir la discapacidad, no da ninguna definición general, sino que da un paraguas. Dice, bueno, entre los discapacitados podríamos meter al síndrome de Down, a una persona con parálisis cerebral, podríamos meter a una persona ciega, a una persona sorda, a una persona con acondroplasia, un enanito, a una persona que está parapléjica o tetrapléjica, como por ejemplo Alberto, con su
con su AME, con su atrofia muscular espinal. Dice, ¿y por qué no damos una definición? Porque toda definición que demos de discapacidad tiende a relacionar la discapacidad con el bienestar, porque automáticamente entendemos que una persona discapacitada tiene una disminución de bienestar. Y muchas veces el bienestar de esa persona no va a depender de la enfermedad, va a depender de las condiciones sociales o económicas que la rodean. Por ejemplo, también una de las cosas que se entienden en el concepto de discapacidad, se entiende discapacidad como privación. Claro, es que no ve, pobrecito, no va a disfrutar de la experiencia extasiante de contemplar el cuadro de las Meninas de Velázquez. Pero tiene otras capacidades que tú y que yo no tenemos. Seguramente es capaz de experimentar la belleza de la Novena Sinfonía de Beethoven mucho mejor que tú y que yo. Entonces, no podemos hablar de la discapacidad en función de la privación del dolor o del sufrimiento. Tampoco porque es un reduccionismo biológico. Claro, si a la hora de tomar determinadas decisiones políticas se habla solo del elemento de la enfermedad como el elemento que genera falta de bienestar, la solución pasa por eliminar aborto selectivo a aquellas personas que presentan discapacidad. Me parece que en Islandia el 100% de los niños con síndrome de Down son abortados, porque se entiende que el síndrome de Down es una discapacidad, es decir, es una vida que no merece la pena ser vivida. Es una perversión con respecto a la norma. Voy a poner dos ejemplos muy concretos y con esto ya termino, si queréis hablamos. El primero está relacionado con Jane Campbell, que es una activista de todo este movimiento contra el capacitismo y la normalidad de los cuerpos capaces. Es una mujer baronesa inglesa que tiene atrofia muscular espinal tipo 2. Perdonad, pero es que esta no la he buscado yo, es que esta es así y tiene la enfermedad. Padeció el COVID durante la pandemia, estuvo ingresada y estuvieron a punto de intubarla, con lo cual pues iban a ponerla en estado de inconsciencia o de semi-inconsciencia. Entonces se sorprendió mucho que por 2 o 3 veces los médicos que la curaban, que la atendían, le dijeron, bueno, cuando usted pierda la conciencia, está claro que no querrá que le pongamos medidas de soporte ventilatorio. Le estaban diciendo, usted querrá que la eliminemos, ¿verdad? Porque como no entra dentro de la norma, y ella lo denunciaba, y su marido se enfadó muchísimo, claro, ¿no? Y de hecho, en Alemania se denunció que los sistemas de triaje a la hora de poner dispositivos de ventilación invasiva establecían una serie de criterios sociales, por lo cual algunos grupos de discapacitados no entraban a la hora de recibir soporte ventilatorio en una afectación de COVID con complicación. Eso también es eugenesia, ¿eh? Eso también es eugenesia. Y, por ejemplo, la ley española de eutanasia habla de un sufrimiento invalidante. Invalidante es casi sinónimo de discapacidad. No lo digo yo, lo dicen las asociaciones de discapacitados que han denunciado la ley también porque, de alguna manera, lo que está señalando a los discapacitados como personal preferiblemente receptores de la eutanasia. Y eso también es eugenesia. El otro caso que quería contar es el de Sofía, una chica sorda, genética, su sordera está ligada con un gen, argentina, que se casó, quiso tener niños, no pudo, y cuando fueron a ver qué le pasaba, pues se dio cuenta de que estaba esterilizada.
le habían esterilizado sin su consentimiento, su propia madre y su médico, porque habían decidido que la mejor forma de acabar con el gen de la enfermedad era evitar que se reprodujese Sonia. La esterilización forzada se ha quitado de la legislación española el año 2020, donde era posible esterilizar a discapacitados sin permiso de los mismos. Y eso también es eugenesia. Muchas gracias. Bueno, vamos a primer turno de preguntas a ver si tenemos en el público ya alguna pregunta que podamos responder. Si vais a preguntar y queréis que respondamos a alguno en concreto de nosotros, lo decís, por favor. Aquí hay una pregunta, no sé si tenemos micrófono. Gracias. Por lo que se ha venido diciendo, me parece que al final se trata del concepto de ser humano y de dignidad humana. Porque desde que ya puedes eliminar a algunos seres humanos antes de nacer, por el aborto, porque resulta incómodo, porque su presencia o su existencia molesta, entonces ya se relativiza la dignidad humana y siempre se pueden encontrar criterios para decidir que tal o cual persona no merece la pena existir, eso está claro. Y eso vale también para las masacres, como la que está teniendo ahora lugar en Gaza, por ejemplo, y otras que, por la de los Rohingya en Myanmar y en otros sitios. Es decir, siempre se puede encontrar una justificación para decir, pues tal tipo de personas no merece vivir, y entonces se los puede eliminar porque están estorbando. Porque si se empiezan a hacer excepciones, como se hace con el aborto, pues ya simplemente hace falta buscar los razonamientos adecuados que siempre se encuentran. Gracias. Bueno, por un comentario sobre eso, efectivamente, hemos empezado ahora a hablar de eugenesia negativa y es muy preocupante, pero yo creo que detrás de eso hay siempre ideas económicas, ¿no? Es decir, que es, por un lado, el gasto que supone que esas personas que traen algún tipo de problema va a tener sobre el sistema de salud, y no es casualidad que cuando llega la superinflación de los años 20 en Alemania es cuando se desarrolla todo el movimiento eugenésico, porque se convence a la población de que no hay dinero o que el dinero de los impuestos se va a gastar en cuidar a estas personas y no va a haberlo para otras cosas. Y en los años 70 vuelve por la misma razón, porque estamos en un momento de crisis del petróleo y otra vez hay un problema de quiebra de los sistemas de salud. ¿Por qué vuelve ahora otra vez? Porque otra vez tenemos un problema de envejecimiento y van a venir problemas de estabilidad de los sistemas nacionales de salud. Pero ya no solamente lo que ha dicho antes Fermín con la teoría del capacitismo, ya no es solamente el consumo de recursos que va a tener la sociedad por cuidar a estas personas, sino que estas personas no van a producir, o sea, no están capacitadas para producir. Entonces, al final parece que se pierde dinero por todos lados. Entonces, es terrible que realmente hayamos llegado a un concepto del valor de la persona en función de sus movimientos de debe y haber económicos, ¿no? Lo que se gasta en ella y de lo que produce. Y yo creo que hay que volver primero al concepto de dignidad como un concepto que no es medible, eso, y que está, como sabemos ahora, en discusión, desgraciadamente. O sea, se está considerando por muchos como un concepto religioso, impuesto en las declaraciones de derechos humanos por una mentalidad religiosa y que, por tanto, no es aceptable como concepto universal. Eso por un lado, pero por otro es que, además, lo que estamos es dejando de lado cuál puede ser, por ejemplo, el aporte que tiene un niño síndrome de Down. Y eso no es hablar por hablar, eso está estudiado en encuestas, qué aportan estos niños a las familias, por ejemplo, dónde viven, ¿no? Cómo son los hermanos de esos niños,
cómo son esas familias, cómo están de unidas, cómo afrontan todas las dificultades de la vida, cómo esos otros hermanos son gente pues, con mucha mayor responsabilidad, etcétera, 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 o cómo simplemente despiertan en buena parte de la sociedad pues, una serie de sentimientos, una serie de reacciones positivas que por supuesto que tienen un valor. Es decir, esto de decir que hay vidas que no merece la pena ser vividas, sobre todo cuando no se le puede preguntar al que se va a eliminar, pues realmente es terrible. Y yo vuelvo a la pinza, a la tenaza que acababa al principio. Aquí realmente estamos con una presión, por un lado, no quiero hablar de política, pero vamos, por un lado, de los muy liberales que consideran que al final prevalezca el derecho de esos padres para no tener molestias, no tener follones, no tener castos, etcétera, o de la sociedad, para que también los sistemas de salud no tengan esos costes y no produzcan esas personas, y por otro lado, el otro lado de la pinza, pues que también en movimientos más normalmente situados a la izquierda se considera que toda esa defensa de estos seres imperfectos es de tipo religioso y que no se puede aceptar por la sociedad, y entonces ahí pues en medio están apretando, ¿no? De acuerdo. No sé si... Perdona un momentín. A ver, sí, totalmente de acuerdo. A ver, yo creo sinceramente que la historia de la eugenesia es un camelo. Alguien, salvo 2 o 3 intelectuales que igual de una manera inocente han visionario el mundo futuro tipo ciencia ficción es muy bonito, pero realmente de todas las cosas que ya se han hablado aquí, ¿alguien está pensando en mejorar la humanidad futura? No, la gente se está intentando discriminar para quitarse competencia del medio, para quitar un niño que no quiere ver, una malformación que no quiere, una raza que no quiere ver, da igual, es un sistema de discriminación que es absolutamente arbitrario porque se puede demostrar punto por punto que eso no tiene sentido, esto no tiene sentido, esto no se puede, pero da igual, por lo mismo que se puede distinguir y discriminar a las personas por raza, por clase social, pues ahora pues está de moda, podríamos hacerlo también por criterios astrológicos relacionados con las estrellas y los planetas, y sería igual de arbitrario. Por eso da igual en el fondo que muchas veces estemos diciendo esto no se puede, esto no es así, no hay un genoma humano perfecto, no podemos ser todos iguales, no debemos ser todos iguales, pero da igual. Ahora la moda, lo que mola ahora es hacer un análisis genético para decir tú tienes A y tú tienes B, por lo tanto tú sí, tú no. No creo que nadie esté interesado realmente. Cuando una compañía de seguros quiere hacer un análisis genético para saber si va a cobrar más o menos, va a asegurar o no a un paciente porque tiene un gen que predispone a tal cosa, ¿la compañía de seguros está intentando mejorar la especie humana o está intentando mejorar su balanza económica? Yo creo que la compañía de seguros no está pensando en lo que va a ocurrir dentro de 500 años. Entonces yo creo que todo esto es un poco una excusa más, que en otro momento se habló de otras cosas para discriminar y poder quitar unos y favorecer a otros. En el fondo da igual que sea una discriminación, una eugenesia negativa y estamos quitando a gente del medio, una positiva estamos ayudando a mis amiguetes, o que sea una edición génica para tal cosa. Si da lo mismo, si al final lo que quieres es arrimar el ascua a tu sardina. Yo lo veo así, de una forma un poco drástica tal vez. Sí, bueno, muchas gracias, he disfrutado y aprendido un montón. Quería solo ver qué pensáis sobre este pensamiento, ¿no? Que sería, o sea, al final, tanto a nivel social o humano, ¿no? Como a nivel individual de los capacitistas o estos que al final, ¿verdad? Yo creo que descansa una actitud que va muy con el personal aquí, o sea, científicos, médicos, farmacéuticos, de evitar el dolor, evitar el sufrimiento, alargar la vida, curar la enfermedad, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, que es como muy noble por un lado, ¿no? Yo creo que se pierde la realidad de la vulnerabilidad, la realidad de la muerte inminente, ¿no? Por decirlo así, y si uno no pone la esperanza en los años que va a vivir aquí y es creyente, ¿no? Y la pone en lo que vaya a vivir después, sea lo que fuere, ¿no? Desaparece muchísimos problemas, ¿no?
O sea, quiero decir, las cosas se viven y se piensan, y el bien y la ética y las decisiones se toman de otro modo, porque al final, por decirlo así, los capacitistas, desde mi punto de vista, o sea, los que dicen con discapacidad que en el fondo es una injusticia y que son uno más y es una normalidad más, ¿no? O sea, yo creo que lo que les cuesta es, con mucha naturalidad, asumir que ellos tienen sus limitaciones y yo las mías, pero que realmente, o sea, hay una especie de intención de no afirmar con tranquilidad, pues que, bueno, pues que yo soy ciego, por ejemplo, ¿no? Y de hecho que lo puedan decir con esta alegría, ¿no? Es por todo el apoyo que tienen atrás que les han facilitado la vida, por decirlo así, ¿no? Y facilitar la vida a alguien es maravilloso, y de hecho los que no somos ciegos, poder ayudar a un ciego a facilitar la vida, nos da la vida a nosotros en ese servicio. Es decir, creo que, entonces, la pregunta igual concreta es también decir, o sea, entender, y aquí voy a lo que ha comentado ahora al final, ¿no? Entender la dignidad como algo universal que no requiera una referencia a lo trascendente, o sea, yo creo que la requiere. No significa que uno intuitivamente no pueda ver algún valor ahí, pero creo que como nos quedemos en que después de esto no hay nada y que estamos aquí para curar, sobrevivir y hacer las cosas bien sin más, ¿no? Creo que, o sea, siempre he echado de menos esa especie de enraizar la dignidad de lo que somos reflejo, no tanto en lo especiales que somos frente a otros. Me gustaría saber qué pensáis sobre esto. Tampoco lo tengo yo muy claro, la verdad, ¿eh? Es un poco también para que me ayudéis. Sí, a lo mejor yo me he explicado un poquito mal, ¿eh? Pero todo este movimiento de discapacitados, asociados, yo había preparado una presentación, pero al final no nos funcionaba, lo que plantean es un poco el orgullo tullido, ¿eh? Eso es, Kraepelin es tullido en inglés, teoría Kraep o teoría Krip, sería en castellanizado, es como el Día del Orgullo Gay, es decir, pues igual para el tullido. Y de ellos, por ejemplo, ponen un ejemplo, es cuando un ciego piensa que está acariciando al gato y está acariciando una piedra, ¿no? ¡Qué cegatada! Es decir, qué orgulloso de ser como soy. El problema es cuando a nivel político las decisiones se toman con una normalidad basada en la normalidad de los capaces. Porque, en teoría, para un discapacitado, los que estamos aquí, todos somos capacitistas, incluso cuando sentimos pena por una persona con una discapacidad. Y tenemos un prejuicio de que la calidad de vida de esa persona es menor por no tener alguna de las capacidades que yo tengo. Entonces, en ese sentido yo creo que es verdad que alguna cosita de complejo está detrás también, porque son muy radicales en los planteamientos, pero yo creo que también es un problema de cómo la sociedad plantea determinadas decisiones de tipo político y que, por lo tanto, son de tipo legal. Es verdad que cuesta mucho ir por las ciudades con una silla de ruedas, pero no es problema de la silla de ruedas, es problema de que las ciudades no están construidas para personas con silla de ruedas. Ese es el razonamiento. Entonces, eso por un lado. Eso significa, bien aprovechado, y por eso yo lo he traído aquí, para que lo reflexionemos entre todos, significa replantear también que la dignidad no puede basarse en la capacidad. Seguramente hay que darle una fundamentación antropológica mucho más profunda, que es que la dignidad de la persona se basa en el hecho de ser humano. La dignidad es algo que pertenece a la especie humana por ser humano. Si eso lo ponemos con una fundamentación trascendental, que podría ser desde el amor que hemos sido creados por Dios, la capacidad de relacionar, la capacidad de reflexionar, la capacidad de reflexionar sobre nosotros, pues sí, pero es una característica que nosotros nos damos por el hecho de ser humanos.
Si en el hecho de ser humanos hay personas que introducen distintos niveles de humanidad, porque yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice el profesor Nuno, ¿no? Que al final es una justificación para quitarnos a la gente del medio, pero las justificaciones se hacen por niveles de humanidad y la gente se elimina porque no se le considera humanos o porque se le considera menos humanos. Entonces, ahí es donde yo creo que ciertamente se da una problemática, ¿no? Pero todo este planteamiento yo lo quería introducir porque es un planteamiento que está agarrando ahora en las asociaciones de enfermos con enfermedades raras, ¿no? ¿Por qué? Porque al final las decisiones políticas son decisiones de tipo económico. Al final, que una terapia génica entre o no entre, se administre o no se administre, o no solo las terapias génicas, sino las terapias que afectan a los genes, como nusinersen, ridisplan, pero que son crónicas, que cuestan $500.000 de euros toda la vida. Es decir, ¿merece dar $500.000 de euros todos los años a una persona que la mejora en la calidad de vida va a ser relativamente baja y donde lo que se va a mejorar es que la enfermedad no progrese y que no tenga, por ejemplo, que pueda mover una mano? No, pero es que con esa mano que mueve es como mueve la silla eléctrica y es lo que le permite moverse. Entonces yo creo que todo ese movimiento lo que quiere ser es un movimiento de reconocimiento político para que las decisiones políticas que se toman sobre los discapacitados no sean decisiones fundamentalmente de tipo económico. No sé si eso te ayuda. Sí, muchas gracias. Yo creo que el tema es este, ¿no? El profesor Molina lo ha introducido, la dignidad de la persona, ¿no? Yo creo que estos movimientos que surgen es porque consideran que se nos ha olvidado poner el acento en que son personas. Yo creo que todos los que estamos aquí, yo creo que a nadie le gusta que nos clasifiquen, que nos metan en un grupo o en otro, sino que que somos inclasificables. Es decir, creo que nuestra sociedad, ¿no? Y creo que estas personas con discapacidad lo viven así porque ellos son conscientes de que ellos ante todo son personas. Y creo que eso es lo que se nos ha olvidado. ¿Quiénes somos? Y que ellos ven que una sociedad muy de producción, de discriminación, lo decía el profesor Enríquez, de eres capaz de hacer esto, de esto, se ha olvidado de lo principal, de lo que soy. Y que todo lo que tengo, mis capacidades, yo no me reduzco a eso. Yo estoy por encima de eso. Ya lo vea desde el punto de vista trascendente religioso, es decir, lo he recibido, Dios me lo ha dado, o ya lo vea desde un modo más humano, solo humano, y tampoco me lo he construido yo, lo he recibido. Y es algo que he recibido que es muy grande, que es quién soy. Y nadie me puede reducir a mis capacidades. Y si yo lo hago, estoy atentando contra mi propia dignidad. O sea, ese valor que tengo es impresionante. Entonces yo creo que todas estas personas han sentido eso, de cómo una sociedad muy materialista que nos mide por lo que somos capaces de hacer, lo decía también el profesor Pérez Castell, ¿no? De lo que cuesto, de la molestia que soy, se sienten profundamente heridas en su corazón. Es decir, es que me están reduciendo a una cosa que tiene un valor material, económico. Bueno, por si... Yo quería hacer un comentario adicional, porque estamos hablando de la dignidad de estas personas y efectivamente tienen una dignidad propia, pero también tenemos que tener en cuenta algo que estábamos comentando antes, que es el sufrimiento, ¿no? Hay muchas de esas patologías, como ha comentado antes el profesor hablando de la AME, es el sufrimiento que se genera en estas personas y no solamente en ellas, sino en su familia, ¿no? Son dos factores muy importantes a tener en cuenta a la hora de decidir qué es lo que les podemos ofrecer o no como sociedad.
Y eso es un punto de vista muy importante, porque el hecho de que esas personas vivan una vida digna también va asociada al sufrimiento que tienen que soportar por su situación, que es inherente a esa patología. Cuando ese sufrimiento sobrepasa un determinado nivel y nosotros como sociedad tenemos la capacidad de ofrecer una solución, creo que es nuestra obligación ofrecérsela. Otra cosa es el coste que se genera para darles esa oportunidad de superar ese sufrimiento, que creo que es nuestra obligación. Si no, nos estaríamos planteando poner o no las válvulas cardíacas, porque en el fondo es lo mismo. Es un avance tecnológico que se ofrece a un paciente cuando tiene una necesidad de carencia que le genera un sufrimiento. Y en este caso, en lugar de ser una válvula cardíaca, pues es una terapia génica con un vector viral. La tecnología ha cambiado, pero en el fondo se trata de lo mismo. Es decir, nosotros como sociedad somos capaces de ofrecer una respuesta a una patología que genera un sufrimiento. Y creo que es nuestro deber hacerlo. ¿Que los políticos van a tomar la decisión en base al coste económico que tiene? Pues ciertamente lo van a hacer, porque también es verdad que tienen que tomar decisiones en base a prioridades. Quizá lo que nos tendremos que plantear, y de hecho es lo que estamos haciendo, es buscar la manera de ofrecerlo a un coste más razonable, y ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Por qué la empresa farmacéutica que está ofreciendo Zolgensma la ofrece a ese precio? Pues porque sabe que eso es lo que nos va a costar como sociedad mantener a ese paciente en unas determinadas condiciones, y por eso nos lo ofrece a ese coste. Problema que, como también se ha comentado, no es lo mismo pagar ese coste por adelantado y soltar el 1 millón y pico que cuesta a priori, como pagarlo, como se ha comentado aquí, de forma progresiva en un plazo largo. Es decir, que tenemos que plantearnos dos cosas, y creo que lo ha comentado muy bien, efectivamente, el hecho de que nos tenemos que plantear pagar esos costes de una manera progresiva y, en segundo lugar, bajarlos. Es que podemos bajarlos. Y ahí creo que como sociedad tenemos que hacer una decisión importante de decidir quién queremos que investigue para que estas terapias avancen. ¿Queremos que las hagan las farmacéuticas y luego nos las cobren a lo que ellos quieren? ¿O queremos nosotros invertir como sociedad en ese tipo de investigación para que si las financiamos nosotros, luego tengamos la capacidad de decidir sobre ellas y por tanto las podamos ofertar a unos costes más asequibles y más sostenibles en el tiempo? Esa es una discusión que creo que tenemos que decidir. Y luego, otro punto que también me gustaría comentar es lo que ha comentado Nuno sobre las modificaciones eugenéticas positivas para el conjunto de la sociedad. Efectivamente, los cálculos nos llevan a pensar que las modificaciones eugenéticas de toda la población son inalcanzables porque necesitan mucho tiempo y técnicamente son inabordables. Pero lo que efectivamente podría ocurrir, y de hecho es una discusión que está sobre la mesa, es que hay determinados grupos que ahora mismo están ganando mucho dinero y había que plantearse cómo lo ganan, porque lo ganan mediante tecnologías que lo obtienen a través de nosotros, pero el hecho es que esas personas pueden estar pensando utilizar tecnologías de edición génica no para mejorar a toda la sociedad, pero sí para crear unas clases dirigentes que tengan unas mejores eficacias biológicas. Y eso está ahí. Tenemos que pensar si nosotros queremos que eso ocurra o que no. Y si no queremos que ocurra, evidentemente vamos a tener que afrontarlo y plantearnos cómo podríamos influir en que esas situaciones no tengan lugar si pensamos que no queremos que ocurran. Pero las discusiones están ahí. Y creo que son dos discusiones muy interesantes y en las que tenemos que plantearnos las cosas desde un punto de vista práctico. Cómo queremos que determinadas cosas ocurran y cómo queremos que determinadas cosas no ocurran. Y habrá que plantearse desde un punto de vista práctico qué hay que hacer para que eso, por un lado, ocurra y por otro lado no. Entonces me parece que la discusión hay que llevarla a la práctica, a ver cómo queremos que esas cosas sucedan o no en función de lo que nosotros pensamos que impacte en la sociedad que queremos. Que creo que desde un punto de vista global todos queremos una cosa parecida, es decir, que el nivel general de la sociedad en su conjunto evolucione de una forma equitativa y solidaria.
Y desde ese punto de vista tenemos que pensar cómo queremos que se tomen las decisiones adecuadas. Vale, gracias. Yo, muy rápidamente, porque ya tenemos hambre, sí, estamos sí. ya con ganas de bocata. Simplemente, ciertamente, el tema económico, que yo en un congreso con la asociación... Me han cortado. Que lo estuvimos hablando, me decían 10 años, porque 10 años es el tiempo que tardan las patentes. Yo creo que va a tardar menos en cuanto empiecen a aparecer terapias génicas, otras terapias génicas para las mismas enfermedades. Para las mismas enfermedades, porque va a haber competencia. Ahora, no hay competencia, no hay precio. El precio lo marca la empresa y, de hecho, se adecúa a cada país. O pase como pasó con los retrovirales en el tema del SIDA y algún país asiático diga: yo no respeto las patentes y elaboro mis propios procedimientos de terapia génica siguiendo los protocolos de la empresa. El problema es que es un poquito más complicado que mezclar retrovirales, ¿no? Y luego, en la segunda cuestión, yo también veía muy optimista a Nuno. Yo tengo aquí una buena amiga también en la Francisco de Vitoria, pero sé que colabora aquí, que es Elena Postigo, que con el tema del transhumanismo, ella dice que no van a ser capaces de hacer nada a nivel global y tal. Y a mí no me preocupa lo del nivel global, a mí me preocupa la capacidad de modificación genética positiva que genere una simetría social, porque no nos engañemos. La edición genética es costosa, no la vamos a poder hacer todos, pero sí va a haber gente que la va a poder hacer. Entonces, igual que uno dice, Sabulescus, igual que elegimos los mejores colegios para los hijos, los que pueden elegir el mejor colegio, que lo pueden pagar. No sé si Nuno quieres... Sí que sigo discrepando. Que no va a ningún lado. Quiero decir, están haciendo una cosa absolutamente a ciegas y es mucho más probable que se estrellen que conseguir algo positivo. A lo mejor lo que intentan mejorar que sus hijos tengan... Yo el colegio lo puedo elegir para mis hijos por unas cuestiones palpables, medibles, contrastables con dinero, y todo eso se puede... Ahora, elegir los genes que van a ser buenos para mis hijos, yo ahí discrepo mucho y, por lo tanto, casi yo diría que lo dejen. Selección natural, se morirán ellos solos. En la naturaleza se defiende sola muchas veces, sí. Bueno, yo creo que vamos a terminar aquí. Como soy el que está en medio, simplemente voy a decir una cosa, voy a abusar de tener el micrófono, sobre el sufrimiento, que me ha gustado que se mencionara. Yo creo que estamos en una sociedad sufrimientofóbica, o sea, parece que hay que a toda costa eliminarlo. Y bueno, grandes aportaciones de las artes y de la ciencia a lo largo de la historia se han debido a situaciones de sufrimiento, ¿no? Pues gente que ha estado postrada en la cama como Paganini, que es donde aprendió a tocar el violín, o una peste que hizo cerrar los colegios de Cambridge y que hizo que Newton tuviera tiempo para escribir los principios de matemática, por poner un ejemplo, o Stephen Hawking, que desde luego no lleva una vida demasiado completa, con demasiada capacidad, y precisamente esa incapacidad de comunicarse le llevaba a esa concentración mental que le llevaba a poder hacer su labor como físico, ¿no? Es decir, que bueno, lo del sufrimiento yo creo que nos estamos pasando mucho en ese tema y es inherente a la vida, no hay que buscarlo, evidentemente, no es que es una cosa, pero cuando te lo encuentras lo que hay que hacer es que sea fecundo. Pues nada, muchísimas gracias por la asistencia y gracias a Nuno y a Fermín. A las 3:30 volvemos. ¿Hay comida prevista o algo de eso? Sí, come con nosotros. ¿Dónde? En el comedor. En el de abajo. En el de abajo.